exposición prevista para esta noche, ¿no? Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir igual con ustedes el archivo que guarda relación con la exposición que tenemos para esta noche previsto, ¿no? Como les decía, continuamos con el tema principal medular que tiene o trata lo que son las maniobras en la conducción. Dentro de esta nosotros ya habíamos visto algunos procedimientos y en este caso tenemos lo que concierne o guarda relación con los contactos eléctricos. Bueno, este es un esquema en general, ¿no? De cómo funciona prácticamente, cómo se alimenta el sistema eléctrico de cada uno de los vehículos y en especial en el tema de los vehículos de carga pesada. Adicionalmente a la batería de arranque, nosotros tenemos que saber y entender que existe adicionalmente una batería auxiliar o de servicio, ¿no? Para dar utilidad justamente a aquellos elementos que se consideran no esenciales dentro del funcionamiento del vehículo, ¿no? Inclusive tenemos que considerar también que esta batería debe tener o puede tener la capacidad de 12 voltios de voltaje, por supuesto, y que existe para su funcionamiento un convertidor de voltaje, ¿no? En temas generales, ¿no? Tenemos nosotros también que considerar, por supuesto, claro está, que existen como en la manera análoga de los circuitos domiciliarios, del sistema de iluminación de cualquier estructura, también en los circuitos de los vehículos, requerimientos mínimos de los espesores, de los diámetros de los cables, que van justamente colocados en los que nosotros hemos conocido como los bordes, ¿no? En eso hay que reconocer que justamente existe un convertidor o inversor de corriente que transforma justamente y ayuda a que haya un mejor funcionamiento dentro de las líneas eléctricas internas, como ustedes pueden ver, o en su defecto también podríamos decir lo que son estas líneas internas, pequeños y circuitos que existen en los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros nos compete saber y conocer dentro de esto? Si bien es cierto, no podemos hacer el cálculo justamente de la capacidad de las baterías de los circuitos. Nosotros lo que tenemos que basarnos para escoger nuestra batería, la mejor batería, la más adecuada, es justamente aspectos como su capacidad, su potencia y el voltaje que soporta, ¿no? Factores muy importantes para nosotros que justamente vamos a ser los que adquirimos la batería para el funcionamiento de nuestro vehículo, ¿no? Hay que tener en consideración también que los conductores que se implementa dentro de los circuitos internos justamente son de unipolares, ¿no? Únicamente en un polo, lo cual funciona o le ha permitido funcionar de esa manera a las baterías de los vehículos. Como entiendo que ustedes también ya deben haber recordado un poquito mejor este tema, ¿no? Dentro del procedimiento de encendido y arranque del vehículo, tenemos el protocolo o los pasos que hay que seguir justamente cuando ya estamos a bordo, ¿no? Como ustedes ven, aquí hemos incorporado una imagen de una conductora, por cuanto hay que ser inclusivo también en este tema, y hemos considerado dentro del procedimiento que hay que colocar eh, justamente la vista en el tacógrafo. Hay que verificar los documentos personales, los del vehículo, de la carga que llevamos con nosotros y algún otro requerimiento que sería solicitado en el momento de algún control. Verificar adicionalmente algo que es muy importante por cuanto vamos a tener que hacer pausas recurrentes en el trayecto o en el defecto para la carga y para la descarga. Verificar cómo está funcionando el freno de estacionamiento. ¿Sí? Ustedes como conductores previo, antes de dar marcha al vehículo, es una responsabilidad ineludible que realicen el respectivo ajuste y reglaje tanto del asiento, así como de los espejos,
Hay que verificar también cómo están funcionando el sistema de los frenos, ¿sí? En este sentido no hay que dejarlo un detalle a, al azar, ¿no? Siempre hay que ir verificando cómo están funcionando estos sistemas. Adicionalmente, tenemos que saber y conocer cuál es el procedimiento justamente ya para el encendido del motor. Estuvimos pendientes de todos los aspectos no secundarios, sino complementarios, son importantes, los cuales hay que verificar todo lo que es el ajuste, el reglaje, el sistema eléctrico, cómo están funcionando los sistemas de frenos, y ya ha llegado el momento justamente ya de encender el motor. En este momento es importante que ustedes tengan en consideración algunas claves que son la diferencia entre la seguridad y lo que queremos evitar nosotros, justamente la aparición y las consecuencias de los riesgos permanentes en la conducción en el sistema vial. Es muy importante tener en cuenta que antes de que usted encienda el vehículo, coloque la llave en posición de switch o accesorios, ¿no es cierto? Como ustedes sabían, habían 4 posiciones de las llaves. Sí, esto permite que las bujías de precalentamiento empiecen a funcionar. Bujías de precalentamiento. Tenemos que colocar también siempre una marcha neutral para encender el vehículo. Eso, como yo les he manifestado siempre, ustedes ya tienen conocimiento qué es lo que se tiene que hacer. No presionar el pedal del acelerador al momento de encender el vehículo, así que ustedes también dominan este tema, ya saben que hay que encenderlo en una marcha neutral y sin acelerar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en cambio el momento de arrancar el motor? Este es un sistema interno de cómo funciona el motor, ¿no? Entonces, este va a dar marcha el momento que nosotros hagamos el uso de los respectivos mandos que tenemos a nuestro alcance. En el momento de arrancar el motor, es importante que antes de que inicie el movimiento, la marcha, tanto en avance como en reversa, justamente antes de iniciar el movimiento de vehículo, ustedes deben esperar unos minutos. ¿Con qué finalidad? He aquí la clave por qué la espera. De que se lubrique justamente, adecuadamente, lo que es importante y esencial dentro de vehículos con motores a diésel, que se lubrique adecuadamente el turbo, y para que consecuencia de esa lubricación adecuada del turbo haya suficiente presión en los calderines, ¿sí? Caso contrario, estaríamos, como les he dicho, ¿no?, provocando daños prematuros a algún sistema o algún componente de nuestro vehículo de carga pesada. Es muy importante, ¿no? Si de alguna manera podemos precautelar por la mayor durabilidad, tiempo de vida útil de algún componente, pues tenemos que hacerlo. También para el arranque del motor es importante que se caliente el mismo, ¿no? Un motor en frío no se comporta bien, de hecho se comporta de una manera nefasta, peor. Va a sufrir, como les he dicho, mayores desgastes, consume mayor cantidad de carburante, por lo tanto se recomienda y tomamos como normativa preferible, después de esperar la completa lubricación y carga de los calderines, mediante que era una lubricación adecuada, ¿de qué sistema? Del turbo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que está caliente el turbo y ya hay una lubricación completa de los calderines, ahí sí en ese momento podemos iniciar la marcha. Esto también ayuda a un aspecto complementario, a que la temperatura que el motor va a trabajar sea justamente la adecuada, ¿no? Por lo que les dije anteriormente, un motor en frío no se va a comportar bien, ¿no? Y va a provocar, como ustedes pudieron escuchar, mayor desgaste. De eso
Probablemente inclusive ustedes en algún instante, cuando tengan la posibilidad de realizar la práctica, se van a dar cuenta, van a notar, ¿no? De pronto a veces resulta que estamos a prisa, estamos de apuro, queremos aprovechar, entre comillas, digámoslo así, el tiempo que tenemos para la práctica, pero tomémonos las respectivas precauciones. De paso que asumo, creo y pienso que también el compañero instructor de conducción les va a recomendar que nos esperemos unos instantes antes de dar inicio a la marcha del vehículo, ¿no? Así que tengamos esos pequeños consejos en consideración. Otro aspecto que teníamos previsto para ponerles en consideración de ustedes era el uso de los mandos de pie. Como todos conocemos, ¿no? Tenemos de manera estándar en los vehículos tres pedales. El pedal del freno, el pedal del embrague y el pedal del acelerador, ¿no? En este sentido hay que reconocer tales y cada uno de las funciones que estas tienen. Ustedes, por supuesto, que saben, inclusive cómo es la maniobra de los cambios, ¿no? Ya sabemos precisamente para qué sirven y cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos. Y acá vamos a ir a ver un tema muy importante. Tenemos el freno de estacionamiento, ¿no? Este no es justamente un mando de pie, sino es un mando manual, ¿sí? En este caso tenemos que recordar y hacer énfasis con una acotación anterior, ¿no? Nunca debemos olvidar quitar el freno de estacionamiento antes de arrancar. Así como este es útil, el momento que el vehículo está detenido, también es muy importante que este debe ser quitado antes de arrancar. Al conducir el vehículo con el freno de mano puesto, primero va a causar que se emane, que se emita un olor a quemado, ¿sí? Van a desgastarse los elementos, los componentes del freno y por supuesto, aparte de que se desgastan, también se van a sobrecalentar. No es conveniente, no es favorable que esto suceda. Tampoco, señores estudiantes, tampoco es recomendable usar este freno de estacionamiento cuando estén o hayamos detectado o se encontrasen en estado falloso los frenos. ¿Por qué razón? En el momento de que tal vez tengamos que o llevemos una velocidad excesiva, también es una medida de precaución el no utilizar el freno de estacionamiento por la consecuencia gravísima de que va a provocar, va a causar un accidente del cual las consecuencias nosotros lamentablemente no vamos a tener dominio de la situación. Otro de los temas que estaban previstos revisar con ustedes en esta noche justamente guarda relación con el uso adecuado de los cambios de su vehículo. Justamente uno de los pilares, bueno, todos los aspectos de la conducción, ustedes saben que es un conjunto que funciona en armonía. Sin uno de estos aspectos podría verse complicada la conducción, pero hay que reconocer que uno de los pilares fundamentales y determinantes también de la conducción eficiente, que es la que se está buscando, eficiente, económica, segura, es la adecuada utilización de las marchas. ¿En qué sentido podemos hablar o podemos conceptualizar el uso adecuado de las marchas? Por ejemplo, justamente la utilización adecuada de las marchas va a determinar cómo y cuándo realizar el cambio para optimizar, primero, el aspecto de la fuerza del motor y no desaprovechar la potencia que se va acumulando. Entonces, como saben, el motor de su vehículo tiene una fuerza o va acumulando justamente una potencia que es la que se va aprovechando conforme nosotros vamos realizando la marcha y las maniobras. En este sentido, tenemos que, aparte
de tener mucho cuidado con el cambio de las marchas, conocer o recordar dos aspectos muy importantes. Para comprender esto, ustedes deben entender esos dos términos que justamente van a ayudar a tener una mejor disciplina, mejor cuidado en el momento de realizar las marchas. Y estamos hablando de dos términos que son el par de motor y la potencia, como les decía anteriormente, ¿no? Entonces, explicando un poquito mejor, el par de motor, el par de motor es el par desarrollado por el motor en cada instante y medido en el final del cigüeñal, ¿sí? Volante de inercia o primario del embrague también se conoce. Se produce debido a una acción previa que es la combustión del carburante. ¿En qué parte? En los cilindros. Por lo que en general, cuanto más usted como conductor va a apretar el acelerador, mayor será el par obtenido. O sea, el par de motor es una medida, podría ser, ¿no? Cuantificable, medible, justamente en razón o que va a la par con la combustión del carburante en los cilindros, ¿sí? Es decir, cuanto más se apriete el acelerador, este va a generar mayor cantidad de par obtenido, ¿no? ¿En dónde? ¿En dónde era? Justamente en el final del cigüeñal. Es una característica que se va generando en la parte interna de los componentes, ¿no? ¿Y qué es la potencia? La potencia, pues bien, es de acuerdo a los términos mecánicos, a los términos de la física, es una cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un tiempo determinado, ¿no? Esa es la potencia. Puede ser un motor eléctrico, un motor de vehículo, un motor de alguna máquina industrial, exactamente el funcionamiento o el concepto, el principio básico es el mismo. La cantidad de trabajo que puede desarrollar el motor en un tiempo determinado, en un lapso de tiempo. Esa es justamente la potencia. Tenemos también adicionalmente que conforme ustedes van realizando el cambio de marchas, cambios adecuados de marchas, por supuesto, ustedes observan en el tablero unas curvas características que van generando o que van marcando ciertos pictogramas en el tablero que pueden ser comprendidos fácilmente por ustedes como conductores y que ustedes pueden interpretarlo. ¿Cómo se lo hace? ¿O en base a qué constantes? ¿O en base a qué elementos? ¿O en base a qué características? De lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Estas curvas se suelen dibujar sobre las de par o de potencia del motor y justamente son líneas de nivel de un consumo específico constante, ¿sí? Es decir, tenemos un instrumento, un elemento provisto en el tablero que justamente nos indica para facilidad nuestra el resumen de lo que se está generando dentro del motor. Qué cantidad de par de motor se está dando, qué cantidad de potencia está representando de parte del motor en un determinado tiempo, un periodo de tiempo, como les decía, en el cual va a ver las condiciones del motor en cada curva, de acuerdo, como les digo, ¿no? La cantidad de combustible que va a consumirse para producir una determinada cantidad de energía es justamente una constante y esa constante es lo que marca en este pictograma, ¿no? Justamente que es el rendimiento del motor que como observación, como característica o como recomendación tenemos que manifestarles a ustedes que esta debe ser constante, debe ser chequeada.
Y como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? El color rojo siempre va a significar un peligro. Tenemos que estar muy cuidadosos, muy precavidos de que estos niveles se mantengan en un margen intermedio justamente para lo que teníamos como precaución anterior, ¿no? No generar un sobrecalentamiento. Consecuencia del sobrecalentamiento es que se da justamente un desgaste de alguna de las piezas en el interior del motor. Justamente hay una cuestión adicional que tener que manifestarles a ustedes, que es muy importante observar antes de encender el motor, ¿sí? O si lo dije, bueno, pues bien está menester recordarlo nuevamente. Hay que asegurarse que la palanca esté en punto muerto o neutro, ¿sí? Cuando ustedes ya van a necesitar o van a requerir un cambio de marcha, ¿sí? Y esto hay que hacerle la analogía justamente con otro tipo de motores, ¿no? En los motores a gasolina, que son con cuales ya hemos estado en contacto, resultará muy familiar para nosotros, debemos intentar alcanzar lo antes posible en una marcha larga, un intervalo entre las 2000 y 2500 revoluciones por minuto, ¿sí? Ustedes ya saben, ya lo identifican claramente en el tablero donde está este señalizador de las revoluciones por minuto. Y de manera similar, para los motores a diésel, tenemos que controlar que el cambio de la marcha se lo haga entre las 1500 y las 2000 revoluciones por minuto, no más. Ese es el rango en el cual se maneja de una manera prudente, correcta, adecuada y, como les decía, ¿no? Una buena conducción, una permanente revisión de los sistemas, una adecuada conducción segura, justamente nos va a ayudar, primero, a no correr riesgo alguno en nuestro recorrido. Segundo, darle más tiempo de vida útil a todos los sistemas que hay. Y por supuesto, la consecuencia que no queremos nosotros que se nos produzca, ¿no? Evitar los accidentes. Es muy importante esta situación. ¿Qué más tenemos que decir en esta situación? Hemos hecho referencia a lo que son las revoluciones por minuto, pero también hay que recordar que nosotros manejamos en marchas o velocidades. Por ejemplo, si hablamos de las velocidades, vamos a hacer una recreación de lo que podría considerarse aquello. Lo ideal es que usted cambie la segunda marcha a los 6 metros o 2 segundos como máximo, ¿no? Es decir, es una marcha que solamente sirve para el arranque. A tercera marcha, usted ya podría cambiarla cuando haya adquirido los 30 kilómetros por hora. A cuarta marcha, sobre los 40 kilómetros por hora. Y a la quinta marcha, superando los 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Aún así, esto, por supuesto, claro está, son pequeños rangos que se ha determinado, indicaciones generales como para tener una precaución. Y por supuesto, van a variar, y eso sí, yo lo reconozco, van a variar justamente conforme a la superficie donde nos encontremos, al lugar en que nos encontremos, a las características de cada vehículo y a las recomendaciones inclusive también de los fabricantes. Eso en el caso de que estamos adquiriendo velocidad. En el caso que necesitaríamos desacelerar, para cambiar la marcha, hay que hacerlo lo más tarde posible. Y si es necesario, corregimos el ritmo de la marcha ligeramente con el freno. Eso es algo que ustedes ya saben, ya lo dominan porque han conducido. La primera marcha solamente va a ser el momento de arranque. ¿Y por qué hacemos esto? Ustedes también ya deben ir recordando, justamente porque proporciona más fuerza y energía al motor, que es lo que se necesita. Y por supuesto, el tiempo que ustedes lo tengan más
en primera marcha, va a darse un pequeño fenómeno que el motor va a consumir más carburante por sobremanera, en exceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ustedes creo que sí podrían rectificar, consolidar esta idea en el sentido de que van a corroborar por cuánto ustedes también han experimentado esta situación, ¿no? Cuando utilizamos mayor tiempo la primera marcha, se ve que se consume mayor cantidad de combustible. Listo. Otra de las pequeñas precauciones o normativas o consejos que tenemos que darles a ustedes también es justamente que hay que utilizar por precaución en determinado tiempo a partir de cierta marcha las conocidas como marchas largas. Y esto depende de qué. Ha habido estudios, como les digo, ¿no? Nosotros nos estamos basando siempre en datos de estudios, de recomendaciones técnicas, que como les decía, son consideraciones generales, podrían variar, pero la constante nos indica esto. Los estudios confirman que a partir de una determinada velocidad se deben emplear, por ejemplo, la cuarta y quinta marcha. Se calcula más o menos de estos datos que hemos logrado obtener que a una velocidad, por ejemplo, de 60 kilómetros por hora, ¿sí? Emplear la cuarta marcha en vez de la tercera, a ustedes les va a ahorrar un 10% de combustible, mientras que si lo hacen en una quinta marcha a 60 kilómetros por hora, estamos ahorrando aproximadamente entre 15 y 20%, ¿no? Dependiendo de las características, como les digo, del motor, de las características en sí, y hay que tener mucho cuidado, hay que guardar demasiado cuidado con un aspecto que hay que traer a colación en esta noche. Cuidado con las revoluciones. Sí les indiqué, ¿no? El rango de las revoluciones para el cambio de marcha debe ser entre 1500 y 2000. Por ejemplo, si usted cambia, vamos circulando en cuarta marcha, ¿no? La quinta, no esperando a que obtengamos o alcancemos las 1500 revoluciones por minuto, menos de 1500 revoluciones por minuto, estaremos siendo ineficientes en la conducción. Y de la misma manera también vamos a desperdiciar carburante, es lo que lo arrojan los estudios. Tampoco le va a resultar sencillo en esta circunstancia, porque hay que ser prácticos también, alcanzar rápidamente marchas largas, ¿sí? Si su unidad de carga pesada va muy cargada o tal vez circula por una vía complicada, con el tráfico retenido, congestionamiento, etcétera, tal vez se dio un accidente de tránsito, una situación de emergencia no considerada, razones con la naturaleza, pues vamos circulando por una vía complicada por esa circunstancia. Vamos a necesitar, por supuesto, claro está, es lógico, se viene la analogía en ese sentido, que vamos a necesitar más potencia y en previsión hay que justamente en esa circunstancia guardar o tener una reacción mucho más rápida para el cambio de las marchas, ¿no? No todo está escrito sobre piedra como se ha manifestado anteriormente. El conductor justamente es el que decide qué cambios de marcha tiene que realizarlo. Porque como les digo, ¿no? Siempre el conductor se hace muy familiar con la forma de comportarse de su vehículo. Ya conoce el comportamiento que éste tiene en determinadas circunstancias. Entonces, qué mejor que el conductor sea el que conociendo su vehículo tome o adquiera o logre o realice la maniobra que considera en este caso la más adecuada para poder realizar. Y como les decía, ¿no? El tráfico está denso, estamos en una vía de sobrecarga de tráfico, el mismo está denso. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Ya es imposible circular a una cuarta, una quinta marcha y tenemos que reducir
la circulación a una segunda y tal vez a una tercera como máximo, en cuanto estas no rebasen justamente las 1500 revoluciones por minuto, sí, por la recomendación que les decimos del consumo menor del carburante. Sin embargo, queda, como les digo, siempre y cuando cambiasen las condiciones de tráfico, estas le permitan a usted ya poder alcanzar o tratar de alcanzar la cuarta y la quinta marcha, ¿no? Como les digo, queda a consideración exclusiva del conductor, conociendo las características de su vehículo, saber a qué marcha es la que va a circular. Y como ustedes también saben, es análogo a la conducción de un vehículo liviano. Para reducir la velocidad hay que aprovechar también el freno de motor, ¿sí? Y esto no es más que dejar de rodar el vehículo levantando el pie del acelerador, ¿sí? Con una marcha engranada y valiéndose justamente de un concepto que viene en esta situación a colación, que es la inercia. La inercia que es justamente la que está relacionada con el movimiento de los cuerpos, ¿no? Es una maniobra que el conductor debe realizarla para circular, por supuesto, a una menor velocidad, teniendo cuidado de que, supongamos que su vehículo también esté sobrecargado, entonces no es tan favorable, no es tan positivo sobreesforzar al sistema de frenos. Si reducimos la aceleración, si tenemos una marcha engranada, quiere decir la anterior, si nos valemos de la reducción de la inercia del vehículo, si circulamos a una menor velocidad, vamos a evitar desgastar los frenos. También mediante este recurso, esta herramienta, esta maniobra, se hace también innecesario, desde luego, claro está, queremos justamente desacelerar, y en el momento que queramos acelerar, perdón, recuperar la velocidad, no va a ser tan necesario dar bruscos cambios de la aceleración, ¿sí? Así que hay que guardar mucho cuidado. Un equilibrio entre la aceleración y la desaceleración en un momento, en un instante, nos va a permitir tener lo que siempre hemos manifestado, ¿no? El control sobre el vehículo, sobre todo si este está pesado, está cargado. También mediante justamente este recurso, habría que reducir cuando sea estrictamente necesario. No podemos hacer nosotros una maniobra de tipo experimental. No podemos hacer o cometer una maniobra de tipo irresponsable, sin guardar mucho cuidado, sin tener en consideración los aspectos externos, para evitar con esto darle una mayor fuerza de retención al vehículo y por tanto una mejor reducción de la velocidad. Es decir, no olvidemos, señores estudiantes, que para ayudarle a su vehículo en circunstancias extremas, darle una mayor fuerza de retención, reducir de mejor manera su velocidad, siempre retirar el pie del acelerador, circular a una menor velocidad, que no se desgasten los frenos, que no haya maniobras innecesarias, irrelevantes, que estén de más. Y por supuesto, claro está, habría que tener mucho cuidado por el caso en el cual nosotros tengamos o llevemos una carga demasiado o en extremo pesada. Eso es lo que nos ayudaría también a nosotros a tener una mejor experiencia en la conducción, no traer con ello algún riesgo, algún peligro a los demás usuarios de las vías, ¿no? Como ustedes saben, las vías, justamente en un caso que les decía anteriormente, ¿no? Puede ser una situación de un tráfico denso, pesado, circunstancias ajenas a nuestro control, ¿no? Relacionadas con la naturaleza, meteorológicas, etcétera.
y que nos obligan a tener mucho cuidado, ¿no? Con eso estaríamos nosotros evitando la ocurrencia de algún siniestro y, como se dice, ¿no? Tal vez causante o causado por nuestra responsabilidad con IR delante de la misma, ¿no? Así que hay que guardar